hemos tenido todos los viernes, se ha estado disertando bajo una serie de temas y hoy será el último tema del mes. Y quiero recordarles a ustedes que el que siembra discordia, dice, entre hermanos, es el último tema del mes. Pero voy a recordarles que se habló el primer viernes de las 6 cosas aborrece el Señor, dice la palabra. Pero hay 7 que abomina su alma. Y esto está en Proverbios 6, 16, 19. ¿Y cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como pueden notar, uno lleva al otro. Todo lo que han venido hablando y enseñándonos durante todos estos viernes también nos llevan el que habla mentira, el que tiene ojos altivos, el que tiene una lengua mentirosa, y todo esto nos lleva a la discordia, a sembrar discordia entre hermanos. Es por esa razón que en esta noche yo quiero empezar por el lado positivo. Y es que si ustedes leen en la pantalla, dice: evitemos la discordia entre hermanos, porque es abominable ante Dios. Esa va a ser la consigna en esta noche, que vamos a evitar la discordia porque vamos a tener presente que es abominable delante de Dios. Y por eso decimos: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos gozamos y nos alegramos, pero no siempre es así. Es por esa razón que necesitamos desarrollar estos temas para ir aprendiendo, para irnos despojando de conductas, de comportamientos que no solamente nos hacen daño a nosotros mismos, sino comportamientos que hacen daño a los demás. Y es importante que este mes hayamos aprendido que no vamos a hacer lo que es abominable a nuestro Dios. Que si lo estábamos haciendo, porque como seres humanos a veces cometemos errores, pero si lo estábamos haciendo, es un buen momento para reflexionar y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ya no quiero seguirlo practicando. Señor, yo sé que tú me das el poder. Yo sé que tú me acompañas. Yo sé que tú me guías y me diriges. Y yo no quiero hacer esto, sino cambiar de dirección. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta noche, amados hermanos, ¿qué es la discordia? Bueno, la discordia, según la Biblia de la Nueva Plenitud, dice que es contienda, dice que es disensión. Pero también encontramos en la Real Academia, que tiene también su conceptualización, y dice que la discordia son desavenencias de voluntad, que son pues desacuerdos, desunión, división y opiniones diversas que a veces llevan a la contienda. Nosotros como pueblo de Dios no queremos contienda. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, amado hermano y amada hermana, que el anhelo de Dios es que no exista disensión entre nosotros, sino que nos llevemos en armonía, porque ¿sabe qué? Somos llamados a ser pacificadores. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:9. ¿Qué nos dice la palabra? Perdón, en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nos queda claro esto? Que debemos ser pacificadores. ¿Y quién es el que siembra la discordia? ¿Quién es el que siembra la discordia? ¿Qué nos dice el proverbista en Proverbios 6:12 al 14? El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca,
que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Pero hoy nosotros todavía estamos a tiempo de hacer enmiendas en nuestra vida a través del llamado que el Señor nos hace, porque nosotros no queremos que un día saber que no hay remedio, ¿verdad? Nosotros queremos saber que el acompañamiento de Dios, que Dios siempre está con nosotros, que esa salvación, que esa vida eterna, que eso que el Señor nos ofrece lo tenemos seguro. Y para eso tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Nosotros no vamos a ser sembradores de discordia, porque el sembrador de discordia la mayoría de veces busca su propia satisfacción, pero nosotros no vamos a buscar nuestra propia satisfacción, sino que vamos a buscar aquello que agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué la discordia es abominación al Señor? Hagámonos esa pregunta: ¿por qué todas estas 7 elementos son una abominación al Señor? ¿Sabe por qué la discordia es una abominación al Señor? Porque violenta la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? La discordia, la disensión, el pleito, los desacuerdos violentan esto que el Señor quiere para nosotros. Y dice Juan 17, 20, 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que la gloria me diste, yo les he dado, que la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amada iglesia, yo creo que es tiempo de que nosotros reconozcamos que la discordia aparta hasta los mejores amigos. Que nosotros podamos reconocer que separa amigos, que separa familias, que divide iglesias. Por tal razón, le pedimos al Señor en esta noche que nos ayude a no caer en estas prácticas que tan fácil es caer, porque vamos a reconocer con el corazón en Dios, pero con los pies sobre la tierra. Vamos a reconocer cuán fácil es para el ser humano caer en este tipo de práctica. Muchas veces conscientemente y otras veces puede ser inconscientemente, pero le vamos a pedir al Señor que no queremos hacerlo. El Señor nos llama a la reflexión. Tenemos que tener cuidado de qué forma, qué es lo que nuestra boca va a hablar, qué es lo que nuestra boca va a decir. Porque todo aquello que salga de nuestra boca, que no vaya para edificación, nosotros estaremos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Dice Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta hasta los mejores amigos. Y si leemos Levítico 19, 16, 18, aquí hay un llamado que está firmado por el Señor. Mire lo que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Sigue diciendo: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo
para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Quién lo dice? Yo solo estoy siendo una portavoz en esta noche de lo que la palabra dice que nosotros debemos seguir. ¿Y quién es lo que garantiza esa palabra? La garantiza nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de señores. Amada iglesia, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esto? En primer lugar, nosotros tenemos que rehusar a unirnos a la gente para hacer mal a otros o para entrar en pleito o para entrar en discordia. Debemos rehusar hacerlo, porque dice la palabra que el que inicia la discordia es como quien suelta las aguas abundantes, pues la contienda, dice, cuando esto suceda, antes de que esto suceda, nosotros debemos de detenernos. Antes, dice, de que se complique. Es como cuando se abre una compuerta, como cuando se abre una represa. Así es la contienda. Si nosotros somos sabios y encontramos que alguien quiere contienda, entonces no la vamos a seguir, dice la palabra, sino que nosotros vamos a hacer como lo sabemos hacer los hijos de Dios, vamos a pararla. Y lo vamos a hacer en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús. Muchas veces puede alguien acercarse para querer contienda, pero si usted es sabio y usted es sabia, lo va a hacer con toda la sabiduría que Dios le ha enseñado. Y yo quiero que en esta noche, cuando eso suceda, pensemos en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? La primera, pensemos en Dios. La segunda dimensión, ¿cuál será? Pensemos en el prójimo. Y la tercera dimensión, pensemos en nosotros. ¿Saben ustedes que hay un mandamiento hermoso que si nosotros, yo siempre he creído que si nosotros siguiéramos ese mandamiento, no habría en el mundo tanta maldad, no habría en el mundo tanta violencia, no habría tanta desaveniencia, tantos malos entendidos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y verso 38 dice, este es el primer y gran mandamiento. Verso 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos estas 3 dimensiones, si nosotros amamos a Dios, lo vamos a pensar 2 veces para dañar a otro, para abrir nuestra boca, para disentir con otro. ¿Por qué? Porque estamos respetando en reverencia al Señor, por ese amor que le tenemos. Y si nosotros amamos a ese prójimo como nos amamos nosotros mismos, entonces no va a haber bronca como dicen los muchachos. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados con el deseo de Dios para la humanidad. Ese es el deseo de Dios para la humanidad. Por eso, si amamos a Dios, si nos amamos nosotros y si amamos al prójimo, no haremos daño. No haremos daño. Colosenses, Pablo hablando a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí la clave es el amor. El amor que nos podemos tener.
Pero nosotros no podríamos amarnos si no amamos primero a Dios. Si no abrimos nuestro corazón y le damos cabida a Él para que Él nos enseñe a amar. ¿Saben ustedes que el mal del siglo es la falta de amor? A veces decimos, el mal del siglo es el estrés. No, el mal del siglo es la falta de amor. Se ha perdido esa sensibilidad, ese amor que debemos sentir los unos por los otros. Y eso no lo vamos a sentir hasta que nos enamoremos de Dios. Cuando nos enamoremos de Dios, cuando aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, vamos a ser capaces de amarnos a nosotros mismos. Porque primero nos tenemos que amar nosotros para poder amar a los demás. No es a la inversa. Si yo no me amo a mí misma tampoco voy a poderlo amar a usted. Me tengo que amar a mí misma para poder amar a mi prójimo. Y muchas veces perdemos la identidad. Y esa falta de identidad nos hace no amarnos a nosotros mismos. No aceptarnos como nos hizo, tan bellos y hermosos que el Señor nos hizo. A mí la palabra de Dios me dice que los ojos de Dios vieron mi embrión en el vientre de mi madre. Y dice que cuando los ojos de Dios vieron mi embrión, a mí no me faltaba nada. Dice que yo estaba completa. Amados hermanos, tenemos que amarnos porque Dios nos hizo completos. Dios nos hizo a nosotros para que nos gocemos, para que nos alegremos y para que amemos a toda la creación que Él ha dejado en esta tierra. No dejemos, amados hermanos, no dejemos que el odio entre a nuestro corazón. No dejemos que las raíces de amargura entren a nuestra vida. No dejemos que el desprecio por nosotros mismos venga a nuestra vida, porque entonces no vamos a poder amarnos los unos con los otros, no vamos a poder amar a otros. Pensemos que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza, y si nos hizo a su imagen y a su semejanza, nos hizo perfectos. Yo me amo mucho. Porque sé que el deseo del Señor es que nosotros nos amemos y podamos ver a los demás y podamos amar a los demás. No podemos nosotros dejar que en nuestro corazón se anide aquello que nos va a hacer daño. Dice Proverbios 10:12, el odio es motivo de disensiones. Mire, no es mentira. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Y si podemos hacer un recorrido y dar un vistazo a la palabra de Dios, aquellos hechos que se dieron en la palabra de Dios, porque hay disensiones en la familia, en los trabajos, en la iglesia, en la sociedad misma. Cuando nos referimos a este tema, no es propiamente solo de la iglesia, también se da en otros lugares. Y si no, pensemos nosotros cuando Esaú y Jacob, ¿recuerdan ustedes esa historia de estos dos hermanos que eran gemelos? Hermanos en los cuales pues uno tenía era el primogénito, porque aunque eran gemelos, uno nació primero, ¿verdad? Y ese tenía la bendición de tener ese privilegio. Pero ¿qué pasó? Él vendió la primogenitura. Pero ahí si ustedes ven la historia, se van a dar cuenta que uno era preferido del papá y el otro era preferido de la mamá. Entonces muchas veces nosotros encontramos discrepancias, encontramos disensiones, encontramos malos entendidos, incongruencias en todos los niveles, pero hay un motivo por el cual a veces se genera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, el pueblo de Dios? Evitar cuando se dan estos malos entendidos. ¿Cuál sería?
¿Qué haría Jesús en el caso que se encontrara con un motivo de discordia, con un motivo en el cual se va perdiendo la armonía, se va perdiendo la unidad? ¿Qué haría Él? Él trabajaría por la unidad, Él trabajaría por la concordia, Él trabajaría para que estuviésemos juntos en armonía. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si recordamos otro caso, el de José. Recuerden José, que fue vendido por sus hermanos. Otra situación tremenda en la palabra del Señor. ¿Habían motivos? Sí, habían motivos. Habían motivos para que ellos se sintieran así. Dice que José era más querido, era el hijo que quería más que a los demás hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y José era un joven bien portado, un joven que conforme pues el corazón de Dios. Sus hermanos, por otra parte, no eran bien portados. Y José le contaba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Se imagina entonces, aquí ya va la discordia. ¿Y hasta dónde llegó esa discordia? Esa discordia llegó hasta que fue vendido José. Pero qué hermoso que José no dejó que la discordia lo llenara de odio. José pudo haberse vengado de sus hermanos. Pero ¿sabe qué? En el momento de escasez, en el momento cuando sus hermanos necesitaron, Él los perdonó. Él se gozó cuando volvió a ver a sus hermanos. Yo creo que ha de haber sentido en su corazón algo porque era humano, pero Él los perdonó. Y no solo los perdonó, sino que les hizo la provisión para que ellos pudiesen salir en el momento de necesidad. Y es que nosotros, amados, en momentos cuando encontramos que hay discordia, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser la parte, como dicen en el lenguaje popular, si a uno le falte, al otro le sobra. No hay que echar leña al fuego, sino que debemos trabajar por la paz, debemos trabajar por la unidad, debemos de ser inteligentes y saber que ese es el deseo de Dios para que nosotros vivamos en armonía. Antes de enredarnos en la discordia, prestemos atención entonces al deseo de Dios, que es la unidad. Nosotros tenemos que estar unidos, porque unidos somos más fuertes. Cuando estamos en discordia, en disensiones y en pleitos, somos presa fácil de Satanás. Es más fácil para que él entre, es más fácil para que él destruya. Pero si nosotros estamos unidos, el enemigo no va a poder destruir la iglesia, porque esa es la misión, poder destruir la iglesia. Quiero leer para ustedes lo que dice Proverbios 17:14. Dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y Santiago 3:5-6 dice, así también en una oportunidad este versículo esta palabra que voy a leer fue una enseñanza muy extendida de la hermana Vilma Martínez. Ella habló de la lengua. Y hoy vamos a recordar en esta noche lo que dice Santiago 3:5-6. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Pero yo les tengo una buena noticia. La lengua también la podemos utilizar para bendecir. La lengua también la podemos utilizar para llevar bien a otros. Que en esta noche nosotros nos formemos propósito de que
Vamos a alimentarnos de esta palabra bendita. Nos vamos a alimentar así como tomamos el pollo cuando tenemos mucha hambre, cuando tomamos la carne que tanto le gusta a usted y que la saborea. Así nos vamos a alimentar y vamos a tomar la palabra de Dios para que a la hora de que salga de nuestro corazón ese fluir, nuestra lengua bendiga y no sea fuego que va a destruir. ¿Cuántos podemos decir, Señor, ayúdanos? Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Señor, queremos ser diferentes. ¿Cuántos bosques se encienden a causa del que siente satisfacción por hacer esto? ¿Cuántas veces las personas juegan con las emociones de los demás? Levantando falsos testimonios, hablando lo que es un rumor. ¿Sabe usted? Los rumores pueden hacer discordia. Los rumores son muy dañinos, pero nosotros, el pueblo de Dios, no nos vamos a dejar llevar por rumores. Cuando nosotros abramos nuestra boca, lo vamos a hacer para hablar lo que es verdad, para hablar lo que edifique, para hablar aquello que va a bendecir la vida de nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, donde no hay chismoso cesa la contienda. Y donde no hay chismoso, dice que cesa la contienda. Entonces, no le vamos a poner leña al fuego a menos que sea para cocinar, pero no para entrar en discordia, sino que nosotros vamos a hacer una práctica. Si alguien viene a nosotros poniéndonos en esta condición de, así como ¿qué puede hacer? Invite a esa hermana o a ese hermano o a ese amigo o a ese compañero, invítelo a orar. En vez de que usted preste oído a lo que le va a decir, hermana, ¿y por qué no oramos por el hermano? ¿Y por qué no oramos por la hermana? ¿Qué le parece si en vez de tener esta plática destructiva, nos vamos al arca y oramos por el hermano, oramos por la hermana? Le aseguro que esa persona no se le va a volver a acercar para hacerle ningún comentario, porque sabe que usted no es agente de Satanás, porque sabe que usted no se presta para eso, sino que usted es un instrumento de honra, un instrumento para glorificar el nombre de nuestro Dios. No importa dónde se encuentre, si está en la iglesia, si está en su casa, si está en el trabajo, si está en el centro de estudio, hágalo, porque el Señor va a bendecir su vida. No podemos hacer lo que no conviene. Jesús, nuestro mejor modelo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestro mejor modelo. Dice 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién vamos a encomendar la causa? ¿A quién vamos a encomendar la causa? Al que juzga justamente. Porque podríamos ser ingratos cuando abrimos nuestra boca para destruir. Podríamos, ¿y sabe qué? Nosotros siempre que hablamos, siempre que tratamos algo con algún hermano, con algún amigo, con algún compañero, con alguna compañera, tenemos un testigo silencioso, y ese testigo silencioso se llama Dios. Él siempre está ahí, Él sabe lo que estamos hablando, Él sabe lo que estamos diciendo, Él está ahí. Y a veces se levanta el Espíritu Santo para redarguir y para decirle, alto, para. ¿Por qué? Porque Él es el que nos frena, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda a detenernos cuando vamos por el camino equivocado. Santiago nos recuerda en esta noche, en el capítulo 4, verso 11, hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Recordemos que aquí en esta tierra nosotros no estamos como jueces ninguno. Amén. Sino que estamos para bendecir la vida de otros. Hasta Jesús. ¿Se recuerda usted cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo? ¿Se recuerda cuando los judíos dicen, y este no es el hijo de, y este no es el hijo de José? Y nosotros no conocemos los padres de él. ¿Cómo es que dice que bajó del cielo, que descendió del cielo? Pero Jesús tenía su actitud correcta y respondía de forma correcta para dar a cada quien lo que verdaderamente tiene que recibir en el momento propicio, en el momento pertinente, en el momento oportuno, cuando la persona habla, que la palabra sea la adecuada. Amén. Él no se ponía a pelear, él no se ponía a discutir, él hablaba con la palabra y convencía con la verdad. No necesitamos nosotros argumentos nuestros, necesitamos hablar con la palabra y decir la verdad, y eso va a ser suficiente para convencer a las personas. Por eso Él nos invita a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que más bien debemos reprenderlas, porque dice son vergonzosas, es aún hablar de ellos, porque lo que hacen en secreto, que nosotros que lo que hacemos en secreto, seamos capaces de hacerlo en público, que lo que decimos en secreto, seamos capaces de expresarlo en público, porque no estamos haciendo nada incorrecto. ¿Cómo podemos, amada iglesia, concluir en esta noche y recordar que nosotros somos esos instrumentos que debemos tener autocontrol? Y el autocontrol es un fruto del Espíritu. Amén. Es un fruto del Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, debemos practicar el autocontrol. Debemos saber controlarnos en todo aquello que creemos que va a destruir. Este mes entonces estamos aprendiendo que si somos sabios, que si somos entendidos, nuestra conducta hablará por sí sola. ¿Y cómo va a hablar por sí sola nuestra conducta? Bueno, no nos involucraremos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a reprender. No seremos agentes de Satanás. ¿Cuántos dicen que hoy renunciemos nosotros a ser agentes de Satanás, usando nuestra lengua para destruir? Sino que vamos a usar nuestra lengua para traer vida, para traer bendición a los demás. Y qué bueno va a ser, el corazón de Dios se va a alegrar si nosotros lo hacemos. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Voy a leer para ustedes, para cerrar este tema, lo que Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios. En el capítulo 15, capítulo 5, versos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces este verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En vez de proferir palabras de maldición, porque cuando hablamos o nos ponemos a criticar o nos levantamos en pleito, entonces nosotros no estamos bendiciendo. Mejor cantemos con himnos espirituales, hablemos la palabra de Dios, que eso sí va a traer bendición a la vida de nuestros hermanos. Amada iglesia, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas el cuidado que debemos tener como tu iglesia, como tus hijos, porque nosotros queremos ver, Señor, una iglesia unida, una iglesia, Padre, que como un solo hombre se levantan para poder llevar tu obra, para poder llevar tu palabra, para poder llevar el evangelio, Señor. Padre Todopoderoso, que nos ayudes individualmente, míranos por nombre en esta noche. Y que podamos hacer un compromiso contigo. Yo soy la primera, Señor, que me paro en la brecha para hacer un compromiso contigo y decirte, Padre, ayúdame. Que de mi boca no salgan palabras que pueden ofender, palabras que pueden destruir, palabras que pueden dividir, sino, Señor, que de mi boca fluya esa palabra, Padre, que tú nos has dejado, esa palabra con la cual nos has dotado para que llevemos bendición y vida eterna. Yo creo, Señor, que si nosotros estamos todos los días en armonía, en unidad, si estamos, Padre, en esa comunión íntima contigo, vamos a ser alimentados con la palabra correcta, con la palabra pertinente para estos tiempos que estamos viviendo. Señor, los tiempos son difíciles, los tiempos son complicados y nosotros necesitamos que de nuestra boca no sea esa fuente que sale agua salada, sino que de nuestra boca, Padre, solo pueda fluir agua dulce, es agua que bendiga. Gracias, Señor, porque sé que tú estás tocando corazones. Gracias, Señor, porque estamos cerrando este mes de septiembre, haciendo un compromiso contigo, creyendo, Señor, en que tú tienes el control de nuestras vidas, creyendo que tú eres el mayordomo de mi vida, tú eres el soberano, tú eres, Padre Santo, la autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Declaramos, Señor, en esta hora que tú, oh Dios, tienes promesa para Honduras. Declaramos, Señor, que tú tienes buenos pensamientos, pensamientos de bien para Honduras. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé los deseos que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé los deseos que tú tienes para mi iglesia. Yo sé los deseos que tú tienes para mi familia. Yo sé los deseos que tienes para mi país. Por eso levanto mis manos en señal de agradecimiento, en señal de rendición, en señal de humildad, Señor. Quita de nuestra vida todo aquello, Señor, que puede estorbar para poder servirte con libertad. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que como humanos no podemos manejar, pero que te tenemos a ti, y que tú, oh Dios, tomas el control de nuestras vidas para que a partir de hoy nosotros hagamos propósitos y que esos propósitos estén en sintonía con tus propósitos, Señor. Declaramos en esta noche tiempo de victoria para nuestras vidas. Declaramos en esta noche tiempo de victoria para nuestra familia, tiempo de victoria para nuestra iglesia, tiempo de victoria para nuestro país. Porque si tú
estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Denle la ofrenda de palma que mejor tiene para el Señor. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.